Entonces inmediatamente comparto el PowerPoint. Que estaría ¿dónde? Ay, no encuentro mi PowerPoint. A ver si me resulta esto. Díganme, por favor, ustedes si ven, si visualizan el PowerPoint. Bueno, por mientras siguen llegando alumnos, por favor avísenme quien pueda si pueden ver el PowerPoint. Está en la pantalla. No, ¿No? no se ven como solamente como los iconos. Ya, entonces voy a dejar de compartir lo que tengo y voy a buscar de nuevo mi PowerPoint. ¿Por qué? Aquí está. Ya, ahí por lo menos me sirvió para abrirlo. Ahora tendría que estar apareciendo. Sí, parece. Ya, perfecto, súper. Ya. Voy a poner la pantalla completa para que se vea mejor. Aquí yo partí con imágenes de trabajos pasados que me han enviado o de la clase pasada, cuando vimos objetos cilíndricos en que aparecía la dificultad de que un elemento, ya sea la oreja, el asa o la manilla del carro, por ejemplo, ya dejaban de estar simétricos, tomaban una postura asimétrica. Y pensábamos que la solución es ubicar bien el meridiano, digamos, donde se ubica la línea, esta línea auxiliar, que tiene que coincidir. Los dos remaches, digamos, en este caso de la oreja del jarro, tienen que coincidir, ¿cierto? Tienen que alinearse, tienen que estar alineados. Para eso son las líneas auxiliares. El año pasado vimos bastante eso, ustedes vieron el tema de los meridianos en el globo terráqueo. Un poco se trata de ubicar un meridiano, en este caso, que obviamente sigue la forma del objeto. En este caso, es una pared lisa, entonces el meridiano también es una recta, una línea recta que une los dos extremos de la oreja. Como en este caso, aquí hay dos ejemplos bien claritos en que la alumna o el alumno usó en forma completamente acertada los meridianos. Aquí los tenemos líneas auxiliares que cumplen el rol de meridiano, y entonces vemos que la oreja de este jarro está completamente alineada. Y aquí es bien significativo cómo una oreja vista de frente, completamente de frente, se ve como una verdadera plaquita. Ahora, el trabajo de luz y sombra es lo que hace que luego tome el volumen correspondiente y se levante, digamos, se adelante. Lo importante es la construcción, que esté correctamente construida la forma. Entonces luego todo el trabajo de luz y sombra va a ir sumando valor al trabajo. Recuerden, cualquier pregunta en cualquier momento, bienvenida. Así que aquí tenemos también estos dos trabajos, también son de la clase pasada, o son trabajos que me han enviado los alumnos por WhatsApp. Están muy bien construidos, se ven el eje medio, ¿cierto? Que es a la vez el eje de simetría para el cuerpo del tarro,
Y la manilla está solucionada también por un juego de ejes. ¿Se fija? Como lo que habíamos hablado en la clase pasada, que subiendo desde el remache de la manilla hasta el borde del tarro, luego trazamos una línea o un eje desde ese punto, uniendo este punto al que llegamos en el borde del tarro, con la línea del centro, hasta aquí. Esto nos induce a un tercer punto que está aquí, donde bajamos y decimos, aquí está el remache de llegada. Entonces, ese cumple la función de indicarnos hacia dónde se tiene que dirigir aquí esta manilla, que no vemos porque ahí desaparece. Pero lo importante es que esté bien orientada, que se dirija a ese punto, que notemos que se dirige al punto correcto. Lo mismo acá, también es una manilla que está bien solucionada, porque responde al eje, a este eje oblicuo. Me imagino que este tema está claro hasta el momento, ¿cierto? Porque hoy día seguimos avanzando ya con otras dificultades, entonces es importante que estos contenidos queden súper claros. Ya. Estas también son de la clase pasada, son ya lo habíamos visto, aquí también este jarrito también está muy bien. Ahora aquí está de perfil, ¿cierto? Está en un perfil perfecto que no nos presenta ninguna dificultad, porque tanto la salida de la oreja como la llegada obviamente están en la misma línea del perfil. Por eso yo les pido que en esta tarea me presenten trabajos de orejas que no estén en el perfil, sino que ya están, hayan variado de posición, que estén por lo menos en un meridiano, en cualquiera de los meridianos que se nos acercan para acá, para ver la solución ocupando el tema de los meridianos. Se fijan, aquí están todas de perfil, y esto no presenta realmente mayor dificultad más que ver la forma correcta de la oreja, que varían, ¿cierto? Algunas son un verdadero arco, otras tienen otra forma más realmente parecida a una oreja. Esta es un pequeño arco, ¿cierto? Que se nos aproxima a medio círculo, y así. Hoy día comenzamos con estos trabajos. Y ya los objetos, seguimos con objetos cilíndricos muy sencillos. Lo que sí ahora ya no están puestos de pie, digamos, no están en posición vertical, sino que ya empiezan a tomar distintas posiciones, ¿cierto? Están abatidos o están inclinados, apoyados en otro objeto, o están completamente acostados, como en el caso aquí de la botella. Entonces aquí también la solución, como en todo esto, es el uso correcto de los ejes, nuestros ejes fundamentales y todo lo que es líneas auxiliares. Este es el conjunto de cosas de que se trabajó en la mañana, solo que no se trabajó como conjunto, sino que uno por uno. Seguimos trabajando en el cuaderno de croquis con lapigrafito, los objetos uno por uno. Ustedes en casa busquen objetos similares a esto, botellas, tarros, y también les dan una posición similar a lo que están viendo ahora. Inclinados, acostados, hacia el fondo, como la botella que se está dirigiendo hacia una cierta profundidad, a lo que es la tercera dimensión, que son los desafíos con los que nos vamos a enfrentar ahora. Aquí este pequeño esquema es el que yo hice en la pizarra de la sala, para algo que tiene que quedar sumamente claro, que es el tema de los ángulos. Aquí nosotros vemos que, primero que nada, partimos con el eje direccional. ¿En qué dirección está en este caso la botella? ¿Cuál es la dirección de la botella? Eso se calcula, digamos que al ojo. Tenemos que encontrar la inclinación lo más aproximada posible que tiene el objeto. Se construye en torno a este eje direccional, que a la vez cumple el rol de eje de simetría. Entonces se construye el cilindro, ¿cierto?
El problema que a veces se presenta es el tema de los ejes transversales, que son estos que tendrían que ser una verdadera cruz. Aquí se forma una verdadera cruz, con porciones de 90 grados. Cada una de estas son ángulos rectos. Tienen que formarse ángulos rectos de 90 grados. En cualquier punto donde ustedes tracen un eje transversal, tienen que fijarse en eso, que sea una cruz exacta, que aquí se forme una verdadera crucecita. En este punto, donde sea necesario, porque hay un detalle que hay que solucionar, hay que recurrir a los ejes transversales. Aquí hice un pequeño acercamiento para que se note más claramente este tema de las flechitas, que son los ejes transversales, ¿cierto? Aquí reforcé la idea de que son ángulos de 90 grados. Aquí el mismo tema, ¿cierto? Aquí tienen que fijarse en que aquí se forme una cruz, una verdadera cruz, con ángulos rectos. Aquí ya hay una botella que solucionó una alumna en la mañana. Se fijan, utilizando el sistema de ejes. Por supuesto, las etiquetas siguen el volumen, exactamente tiene que ser el volumen de la botella. Por eso, si esta es la curvatura que tiene la botella, lo más próximo sería acercarnos a como repetir esta curvatura, repetirla en la etiqueta. Aquí hay un trabajo también de un tarro que estaba como reclinado. Ahora aquí, desgraciadamente pasa que en la fotografía se sufren deformaciones, ¿eh? Pero yo creo que igual el concepto se entiende, ¿cierto? Es la inclinación que tiene el tarro y luego los ejes transversales. Están un poquito suaves, no se notan mucho. A ver, en el próximo yo creo que esa no, también, a pesar que está sumamente deformado, está muy claro el uso de los ejes. Tanto el eje direccional y de simetría, que es el mismo en este caso, como los ejes transversales. El eje transversal aquí nos muestra el punto de partida y el punto de llegada de la línea curva. Y también nos da la simetría del volumen, ¿cierto? Tanto lo que está hacia arriba como lo que está hacia abajo. Ahora esto va a ser más evidente cuando se empiece con el achurado, con el modelado con luz y sombra. Se entiende mejor la forma que toma, la forma definitiva que toma el dibujo. Aquí, en ese aspecto, aquí hay un pequeño avance. Aquí la alumna construyó muy bien la forma de esta botella. Hay un pequeño desnivel, pero podemos atribuírselo, tal vez echarle la culpa a la fotografía. Pero está muy bien claro que aquí va el eje direccional, el eje de simetría, ¿cierto? Que nos muestra su inclinación y nos da la simetría para el cuerpo cilíndrico de la botella, para cuello y cuerpo cilíndrico. Entonces, están trazadas los ejes auxiliares externos, ¿cierto?, que nos delimitan el cuerpo. Ahora, aquí es importante una cosa, como muchos de estos objetos se dirigen a una profundidad, o sea, a una tercera dimensión, aquí es conveniente utilizar un poquito de perspectiva. El concepto de perspectiva yo creo que lo alcanzamos a ver el año pasado, no estoy tan segura, pero sí lo vimos en el apresto. Para los alumnos que estuvieron en apresto deberían tenerlo bastante claro. El concepto de perspectiva consiste en que dos líneas paralelas, dos o más líneas paralelas que se dirigen a una profundidad, tienden a juntarse. En esta botella es súper claro que las líneas que se dirigen hacia adentro, hacia el fondo, hacia la profundidad, tienen
claramente una orientación oblicua, ¿cierto? Tienden a juntarse en un punto final que es el punto de fuga. Obviamente aquí no llegamos hasta el punto final de fuga, sino que es simplemente hasta donde llegue el objeto, hasta su límite. Aquí hay que aclarar que esta curvatura debió ser bastante más pronunciada, ser similar a esta. Esta es la curvatura del objeto, entonces también tiene que aparecer acá esta curvatura. Muy similar tiene que ser. Este es un trabajo bastante bien solucionado. Es un tarro visto casi de frente, casi completamente de frente. Aquí el alumno en este caso aplicó también la perspectiva a las paredes del tarro, ¿cierto? Si nosotros prolongamos estas paredes, estas líneas, va a llegar el momento en que se van a juntar. Eso es la perspectiva. Ahora, la perspectiva es un efecto visual, es un recurso que tiene el ojo para decirnos que existe una profundidad, que el objeto se dirige hacia una tercera dimensión. Si no se hiciera, se vería como que el tarro se está levantando, se nos vendría hacia adelante. Entonces es la perspectiva la que nos da esta noción de profundidad. Aquí también hay otro tarro muy bien construido. Bien construido significa el uso de nuestro sistema de ejes. El hecho de ocupar un método, lo he dicho muchas veces, que es lo que nos garantiza un buen resultado. En general, cuando no se usa un método, resultan dibujos bastante ingenuos. Y no es la idea, porque el dibujo académico implica la aplicación de nociones matemáticas al trabajo. Entonces, todo lo que sea medir, tomar proporciones, usar un método de construcción, que en el fondo viene a ser como todo un andamiaje para el dibujo definitivo. Era la última. Me gustaría que me dijeran qué piensan. Por un lado, ¿cómo van las tareas? Las tareas. Los alumnos en clase en general me mostraron las tareas hechas en casa, que recuerden que eran 10 objetos entre tazas y tarros, o sea, objetos cilíndricos con un grado de dificultad por cuanto un elemento, ya sea el asa o la oreja, se dirige a una profundidad. Chiquillas, yo no sé, están todos como... Están todos con el micrófono tapado. Voy a dejar de compartir un ratito. Aló. Oye, quisiera saber si me están escuchando. Sí, yo la escucho. Ah, ya, gracias Ivonne, gracias por contestar, porque de repente me parece estar hablando en el vacío. Yo también lo escucho, No, profe. Ah, Sí, ya, le he gracias. entendido bien la clase. Ah, ya, gracias Felipe, ya. Y bueno, y la tarea Yo consecuente... también, profe. Ya, qué bueno. Entonces la tareita sería eso, que hicieran 10 de estos objetos, ya con estas posiciones un poquito más complejas, un poquito más difíciles que la anterior, por cierto, porque... Y también 3 de ellos también trabajarlas con luz y sombra. Cuando cualquiera de estos trabajos ya se comienza a trabajar con luz y sombra, toma mucho más sentido todo lo que se ha trabajado en cuanto a la construcción de la forma.
Me gustaría saber cómo van las tareas, chiquillas, chiquillos, porque es súper importante no irse quedando atrás con respecto a los alumnos que están en clases presenciales, que ese es el gran riesgo. En la clase virtual produce como una dilatación del tiempo, como que todo se va dejando un poquito para más adelante. Y no así en la clase presencial, porque ahí como estoy yo todo el rato corrigiendo, viendo cómo avanzan, es mucho más rápido el trabajo, esa es la verdad. Es mucho más dinámico. Entonces, por eso yo les insisto eso que, por ejemplo, hoy día mismo, terminada esta reunión, ustedes empezaran a trabajar con estos objetos. Sí, Unos yo 10, voy un poquito atrasado, pero sigo avanzando dentro de lo que puedo ir la semana. Pero ahora ya esta perfecto. semana me voy a poner este fin de semana me voy a poner más al día. Ya, Felipe, me parece súper bien. Y los demás, las demás que dicen, Yo le voy a enviar mis tareas, ya las tengo hechas, profe. ya, estupendo. Súper bueno también que las vayan mandando en la medida que las tengan, o sea, que las vayan haciendo. No es necesario que las tengan todas listas. Para mí es súper importante recibir avances de lo que están haciendo. Eso a mí me indica que están conectados con el tema, que están trabajando. Esta de ahora está más difícil, sí, ¿eh? Sí, es que ese es el punto. Por eso es necesario ese trabajo previo, o sea, la tarea anterior, para que lo de ahora no le resulte tan difícil, porque es así, el trabajo se va haciendo cada vez más complejo. Y todavía estos elementos son tremendos. Es lo más simple que existe en el mundo, digamos, que es el cilindro. El cilindro es el objeto más simple. Es la forma más simple de solucionar. Después, mucho más complejo cuando aparecen otras formas, por ejemplo, la esfera o el cubo. ¿Para qué hablar de otras formas como formas trapezoidales o romboides, o tantas formas que hay, tantas formas geométricas? Entonces, es importante que ahora, en estos momentos, con esta forma simple, el método vaya quedando claro. Que se transforme en un hábito el hecho de usar un método para solucionar el dibujo. A veces yo sé que hay una resistencia y curiosamente es principalmente las personas que tienen habilidad para el dibujo. Se confían mucho en su ojo, digamos, en su retina. Y lo cual está bien, no es que se les quiera quitar eso, pero es necesario coordinar ambas cosas. Todo lo que es racional, que tiene que ver con esto de hacer los cálculos, usar las proporciones, tomar medidas, usar los ejes, tanto los ejes fundamentales como los ejes auxiliares, el uso de los ejes transversales, que eso a veces presenta hartos problemas. Entonces, por eso me interesa mucho que en sus trabajos, los que me manden, permanezcan gráficamente, aparezca lo que es la construcción. O sea, no borren los ejes de construcción. Todas las líneas de la construcción déjenlas tal cual. Estos son simples ejercicios. Luego vendrá el bodegón número 2, en que armaremos un conjunto, así como se hizo con el bodegón número 1, que con las botellas hizo un pequeño conjunto y ya quedó ya como una obra más, un poco más artística, digamos. Por el momento estábamos trabajando en forma completamente de práctica, de experimentación en el cuaderno de croquis. Así que no tengan cuidado en que los ejes, todo eso permanezca a la vista. Como les digo, después en el bodegón, claro, ahí hay que trabajarlo muy sutilmente porque después tienen que desaparecer. Todo lo que es andamiaje después desaparece, ¿cierto? Y eso es prácticamente lo que es el hecho de usar un método de construcción. Es hacer un andamiaje para el dibujo definitivo.
Vaya, yo pensaba que, bueno, está bien que se esté grabando todavía. Yo me gustaría algún comentario de ustedes. Y bueno, y espero los trabajos. Voy a ver un chat que está por aquí, a ver qué me dice. Ah, ya. Mafer me dice que sí se escucha. Qué bueno, gracias. Bueno, y espero que todo lo que acabo de decir también se haya escuchado. Sí, se Porque, escuchó. ya. Ahora, en cuanto a los modelos, como les he dicho antes, puede ser los mismos tazones que han ocupado antes. O si, yo recomiendo mucho los tarros. ¿Ah? Los tarros son, tal vez dentro de todos estos objetos, es lo más sencillo. Tarros de pintura, tarros de, no sé, por ejemplo, el tarro de leche nido o cualquiera. Solamente que ya va en posiciones un poquito distintas. Bien, chiquillos, yo ahora, si no hay más comentarios, estaríamos dando por terminada esta sesión, que yo ahora tengo que ir al Centro Cultural por una actividad que hay allá, pero no quise dejar de hacer la clase, por eso la adelanté, porque a las 7 tengo que estar allá. Entonces, si todo ha quedado claro, yo me estaría despidiendo. Entonces, última oportunidad para decir si hay algo que aclarar o si alguna de ustedes quiere hacer un comentario, me lo dice inmediatamente. Igual ya entramos en los últimos minutos de esta sesión, ya se me avisó en la pantalla que quedan unos minutos nada más. Sí, no, a mí me quedó súper claro la explicación y ya los dibujitos ya se los voy a ir mandando. Yo ahora voy igual a empezar a avanzar otro poco. Ya, Felipe, muchas gracias, te agradezco tu respuesta. Bien, chiquilla, entonces, para el resto me imagino que es lo mismo que ha dicho Felipe, así que me despido. Ya, profe. Ya, chao, hasta la próxima reunión. Y Hasta cuando la quieran, próxima. cualquiera se puede dar una vuelta por el centro cultural, porque, por ejemplo, hoy día hubo muy poca asistencia, puede ser por la lluvia, pero en general hay cupos. ¿Ah? Yo les aviso que hay cupos para los que quieran asistir a la clase presencial. En cualquier momento me lo avisan. Así que voy a terminar de